Bueno, volvemos con Macondo. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando y dejando sus mensajes. Vamos entonces con esta carta que yo cuento como la segunda aparición o la tercera de Andrés Creo, Manuel durante el gobierno de Sheinbaum. creo que Está es la la tercera. anterior la tercera, ¿no? Porque está lo de la presentación de su libro, tal vez. Está cuando habló el Pues tuit la con jornada respecto a Cuba. dice, la jornada en México dice que es la cuarta ocasión que emite un comunicado en redes sociales. Quizás, yo recuerdo el vídeo del pavo real, el principal vídeo Da desde miedo. Palenque, esto, y luego sí que hubo, cuando los bombardeos en el Caribe hubo un mensaje en X, y algo más, según la jornada es la cuarta. Porque estuvo también el tuit que hizo diciendo que a Cuba había que donarle petróleo también y cosas, ¿te acordás Sí, de sí, 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 esto? sí, Entonces esos son los cuatro. Que era como una sí. numancia moderna. Bueno, esta sería la cuarta, pero es una carta abierta de varias páginas que, a ver, conceptualmente, bien breve, para así la analizamos entre los tres, distingue a un Trump, el Trump que él tuvo, con el que él tuvo que lidiar cuando era presidente, en la primera presidencia de Trump, de este Trump. Y dice, aquel era un Trump que podíamos razonar, que rara vez estuvimos en desacuerdo en aspectos bilaterales, alguna vez sí, pero que incluso discutimos temas como la posibilidad de designar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, y él le explicó que era una barbaridad y él lo aceptó, entre otras cosas, donde Trump parece haber cedido en la conversación de manera hasta amigable, la discusión sobre el muro. Algunos yo recuerdo bastante de estas cosas, ustedes también, pero repasa esos temas López Obrador. Y dice, y este Trump, él dice, bueno, de todo lo contrario, ¿no? Prácticamente una persona desatada que impone este tipo de guerra y violencia contra los estados, y entonces empieza a analizar cuál es la causa de su cambio. Y me da la impresión de que lo que quiere López Obrador es señalar que los que lo rodean lo tienen capturado. Lo tienen capturado este grupo de, no sé, lo llama así, filibusteros, bribones, listillos. Bueno, es una carta hermosamente escrita. Hay que decir que López Obrador es un tipo extraordinario. Para mí es un texto que es impresionante el de López Obrador, pero señala a ese entorno. En algo, no sé si ustedes lo ven así, se parece al discurso que en la misma jornada de ayer hacía Lula diciendo Marco Rubio, ¿no? Como que todos tratan de decir, te capturaron Trump, te están gobernando. ¿Será Netanyahu? ¿Será Marco Rubio? ¿Será Pete Hegseth? ¿Será yo qué sé? Pero te capturaron y te están llevando a un delirio. Y entonces lo que pide López Obrador es que vuelva aquel que tenía instinto y que no sigan una cosa que además le va a hacer perder las elecciones de medio término y las elecciones. Así es López Obrador, ¿no? Eh, y un gran respaldo en la carta a Claudia Sheinbaum, a la que considera la mejor presidenta de México. Mejor que él incluso la califica, ¿no? Es la mejor presidenta, Mm. no sé si de la historia o de la Eso historia reciente. lo decía lo recuerdo desde la entrevista, que él decía, ella es doctora, ella es académica y ella es lo mejor que tenemos, ¿no? Eh, a ver, yo recuerdo, es que justo hoy, como releyendo la carta, estaba recordando la entrevista y alguna conversación que hemos tenido off the record, porque una de las cosas que más me impresionó en aquella ocasión era que no se fue corriendo justo después de grabar, sino que se quedó como un rato más a decir algunas cosas, algunas me las guardo, otras creo que hoy es el momento de decir, y ahí lo que él planteó era que
gane quien gane, estamos hablando del año 2024, ¿no? Cuando lo entrevisté fue febrero de 2024. Gane quien gane en Estados Unidos, va a ser un mandato complicado para México porque va a ser el segundo mandato de uno de los dos, ya sea Biden, ya sea Donald Trump, porque en un segundo mandato no tienen nada que perder y entonces siempre nos cuesta muchísimo más y va a ser complejo. Y hoy justo lo estaba recordando y pensé cómo había acertado este animal político y tan complejo, claro, él decía para México, pero bueno, se vuelve más complejo para Latinoamérica. A mí lo que me llamó la atención mucho y creo que lo destacaban también en algunas publicaciones es el título, ¿no? Del de Por el bien de todos, ¿no? El Por el bien de todos, que regrese el otro Trump. Y no es solo por el bien de México, por el bien de Cuba, por el bien de Brasil, sino también por el bien de los propios Estados Unidos. Y yo creo que ahí hay una señal que deberían leer estos líderes latinoamericanos de los que estuvimos hablando, que México, Brasil, otros países y juntos ya ni hablemos, tienen cartas para jugar, ¿no? Si nos vas a matar, nosotros vamos a morir matando. Y creo que es lo que un poco se lee entre líneas, hay cosas con las que responder. México es el primer socio comercial. Claudia Sheinbaum lo decía cuando empezaron recién las amenazas con los aranceles, de que a un arancel le llega otro arancel, pero es que esa misma amenaza puede funcionar simétricamente, ¿no? Como la diplomacia rusa funciona con simetrías y a veces con asimetrías, porque pues me llegas a apretar tanto que te tengo que dar una patada, pues es un poco lo que yo leo de ahí, ¿no? Como lo que viene entre líneas, que México tiene con qué responder y debería responder, ¿no? También puede ser un mensaje a sus propias fuerzas políticas dentro de México. O sea, hablamos de Morena y de la presidenta. No sé si se acuerdan, voy a hacer un comentario poco feliz, pero no importa. En Argentina, en la época de los 70, estaba lo que se apodó como la teoría del cerco. Seguro, Leandro, escuchaste hablar de la teoría del cerco, que fue cuando volvió Juan Domingo Perón, había todo un campo del peronismo que decía que Perón estaba mal rodeado, estaba cercado, entonces lo que había que hacer era saltar el cerco para acceder al Perón, porque el verdadero Perón en realidad estaba confundido, no tenía la información de verdad y el cerco lo mantenía aislado y cambiado, por ende, en sus políticas, ¿no? Se apodó como la teoría del cerco. Bueno, hubo un montón de derivaciones y debates y eso, pero un poco ahora se está creando una teoría del cerco respecto a Trump, porque el primero que lo planteó fue el propio Gustavo Petro, creo que fue hace como unos 4 o 5 meses, ¿no? Empezó con que el problema no era Trump, el problema era lo que asesoraban a Trump y que había que llegar a Trump. Y fue y se reunió con Trump. Y después Sheinbaum planteó eso el domingo pasado en su discurso en el Monumento a la Revolución, que fue un gran discurso, muy fuerte, muy potente, subió el tono. Y después dijo en la mañanera del lunes, yo no creo que sea Trump, creo que es la gente que lo asesora. Y ahora AMLO sigue con la misma clave de es la gente que lo asesora. Si es así, supongamos que la teoría sea cierta, esa gente que lo tiene cercado tiene mucho poder, porque en el caso de Gustavo Petro, Petro fue, se juntó, hablaron 2 horas, firmaron el libro, hicieron toda la significación y ayer Trump dijo mi candidato en Colombia es Abelardo de la Espriella, no es que dijo, bueno, que sea lo que sea, o sea, injerencia directa apoyando a un candidato que yo creo que en el caso de Colombia puede tener bastante influencia en los resultados electorales. Entonces, evidentemente, si ese lobby lo tiene tomado, tiene un poder tal que está operando con un nivel de envergadura, de agresividad política, que, digamos, no está claro cuánto se lo pueda frenar. Ahora bien, eso es individualizar el tema de otra manera. Implica como ponerle a una hoja de ruta de un imperio como el estadounidense tal vez más atribución a los individuos que al imperio. No sé si me explico. Quiero decir, finalmente no es un problema de rediseño de estrategia geopolítica y de un plan
en vista de la situación que se ha venido configurando de pérdida de hegemonía, de capacidad de control en los diferentes continentes y por ende repliegue sobre América Latina, sino que en el fondo es una serie de lobbies conservadores encabezado por Rubio, que si se quita el lobby se quita el problema, porque vuelve el verdadero Trump y porque en realidad no hay un plan más profundo que el que tengan estos sujetos que están al frente de la política exterior. A mí me suena que no es tan así, o que no es así para nada. Y me suena Es que a mí me también... parece que es una táctica que están desarrollando con Trump, que se deja llevar por estos elogios. Hablabas del apoyo a Abelardo de la Espriella y lo que pone en ese mensaje de apoyo es que debido a sus enormes logros en la vida y su apoyo político hacia mí, personalmente, como que es un honor para mí darle a él mi respaldo completo y total y demás y demás. Se ve que es tan egocéntrico que valora y necesita esas muestras personalizadas de respeto, de apertura, y de Donald Trump es una persona con la que se puede hablar, hemos hecho muchas cosas. Es una táctica para mí y es una táctica, yo la recuerdo que, bueno, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Cuando empezó pues todo este escándalo en el despacho Oval con Zelensky, pues estaba plagado internet de análisis sobre que el líder ucraniano no sabe llevarse a Trump, no sabe darle lo que quiere, a cambio la delegación rusa sí que lo está haciendo bien, y como que hay que saber leer esa psicología del señor. Otra cosa, luego dices, joder, pero cambia, perdón, cambia la política en algo, su política cambia. No, han sacado la doctrina de seguridad nacional y la siguen a pies juntillas. Entonces, efectivamente, mmm, no es tan así, yo estoy de acuerdo contigo, Marco, pero si tantas personas, y no son, si ves Europa del Este, por ejemplo, el presidente de Serbia hace poco publicó en Fox News una carta también elogiando, ensalzando a Trump, que Serbia, que es el país que fue bombardeado por Estados Unidos, por la OTAN, y publica una carta ensalzando al tipo porque saben que de alguna forma eso cala después y puede repercutir en las buenas relaciones. Eh, si sale de López Obrador, hay algo que desconocemos y quizás efectivamente eso pueda tener alguna influencia. A mí, claro, siguiendo eso todos los jueves en Macondo y de lunes a jueves en la base, ya me parece que está todo perdido. Hay que casi que adoptar otros métodos de lucha, ¿no? Hay algo de wishful thinking. Solo cierro esto que quería decir, Lean, pero ¿vieron lo del caso Chihuahua acá de la CIA? Ahí estaba leyendo un libro largo sobre la CIA, como en 500 páginas. Y digamos, la CIA históricamente ha sido un instrumento de operaciones reservadas y secretas del presidente de los Estados Unidos, digamos. Entonces, si uno dice, bueno, vino la CIA a operar en México por fuera de un acuerdo con el gobierno federal y Trump no sabía. Por eso quiero decir, entonces, yo lo que vos decís, Ina, lo tomo totalmente, porque yo no tengo esa información de pasillos de la Casa Blanca, que sí tienen las diplomacias internacionales, porque es su trabajo, digamos. Y evidentemente, si todos lo repiten, es porque algo ahí se está jugando, eso no tengo mayor duda, y hay que darle el beneficio de la duda a Petro, o a AMLO, o a Claudia, o al serbio, que no lo tengo tan junado, pero supongamos. El, Y a los rusos, sí. yo, lo que hay algo de lo que dice López Obrador que a mí me parece que hay que tener en cuenta. Marco Rubio, porque creo que hay que mirar estos dos personajes, a Donald Trump, que es el presidente, y a Marco Rubio, que es su secretario de Estado, que tiene una agenda propia. Recordemos, Marco Rubio quiere ser presidente de los Estados Unidos. Es en este momento, además, dentro del Partido Republicano, el que tiene mejor intención para los votos, de voto para la ultraderecha, ¿no? Para los republicanos, en un contexto donde Trump tiene una alta impopularidad. Marco Rubio pretende, y sus discursos son, de tomar el control de América Latina y además de hacerlo de la manera que sea necesario. Y en particular una obsesión que es personal prácticamente, porque responde a esa colectividad cubana que está en el sur de la Florida,
con el caso Cuba, que es como un símbolo, pero también es un negocio. Ahora, Donald Trump parece ser un tipo que se resiste a determinados aspectos de la guerra, por ejemplo, mandar tropas. Le gusta como de lejos, presionar, es muy mafioso, hace ataques así, pero a la hora de mandar tropas, que son finalmente las que pueden cambiar un régimen, con Irán no se atrevió, ¿verdad? Con Irán no se ha atrevido. Entonces, hay cierta posibilidad de que Trump se maneje por los negocios personales. Miren lo que está pasando ahora en el sur, en Albania, con la isla esta de Ivanka y el otro. Sí, sí. Son todos negocios lo que el tipo quiere hacer. Con el petróleo venezolano y todo eso parece que estuviese haciéndose rico él y sus amigos, además, ¿verdad? Y lo de Marco Rubio parece ser una finalidad política todavía más fascista, más imperial. No es que Trump no lo sea, no quiero con esto exculparlo, sino que me parece que puede haber diferencias en ese sentido en cómo se manejan. Además, creo que Trump realmente tiene una perturbación tremenda. Yo vi el discurso de la oficina Oval hoy, que es impresionante, es una amenaza sistemática contra Cuba, pero además en términos completamente ordinarios, ¿no? Acaban de sacar nuevas sanciones, ¿no? Acaban de publicar como un Sí, nuevo paquete de habíamos, sanciones contra Cuba, ahora contra Miguel Díaz-Canel y el nieto de Raúl. no, no, contra el hijo, contra Alejandro, pero lo hicieron contra Mm. una. Justamente, yo estaba mencionando ese tuit de secretario de Estado, pero en el discurso de Trump, yo le pasé ahora a producción, capaz que lo puede colgar, un pedacito, una foto, una captura que dice en este discurso de Trump, para que ustedes vean lo que el tipo pasa de decir este delirio a cuando habla el otro más. Vean, a ver si la puede poner nuestro compañero ahí de operador, para que vean la foto. No sé si es posible. Al 2 segundos Sí, sí, después, las se expresiones duerme. faciales y corporales. Pero está dormido, está dormido. Y al rato lo despiertan y habla y le dice a un periodista, vos sos de la India, porque tiene la tez, el color o sea, la fisonomía de una persona de la India. Ah, qué lástima que no sos de Alemania, le dice. O sea, es impresionante, es un discurso, todo es así. Entonces, te da la sensación de que estás ante un tipo que está mal de la cabeza. Con esto no digo que Trump no, pero no me parece el estratega. En ese sentido, me da la sensación de que hay partes que sí, que es la OFAC, gobernada por Marco Rubio, el conjunto de sanciones. Miren este análisis que hace la OFAC para ponerle 2,5% de aranceles como a 50 países, entre ellos eh, por encima del 10, ¿no? Entre ellos a Uruguay, acá. Y es porque no introdujeron una ley que tiene Estados Unidos sobre que restringe comprarle a países que tienen trabajo forzado. En realidad es una ley dirigida contra China y cosas así, porque y como no tienen el mismo texto, te ponen 2,5% de aranceles. Y es un estudio sobre 60 países a ver si hicieron los mandados. Bueno, ahí hay gente que está pensando, tienen inteligencia para el mal. Entonces te da la sensación de que Trump, bueno, es Trump, ¿no? Es indudable, pero no sé si es el factotum detrás de alguna de estas cosas que tienen que ver con la estrategia con México, con Brasil, con Cuba. Bueno, en el caso de Cuba creo que es Marco Rubio. Ahora, es el que tiene después la firma o la decisión de las operaciones militares concretas. Ahí sí, creo que si Trump no dice vamos, no vamos, ¿verdad? Ahora están diciendo que cuando vuelva a Irán pasa por Cuba. Hay una amenaza militar contra México, ¿estamos de acuerdo? O sea, cada vez que califican a una organización como terrorista es una amenaza militar. O sea, no es otra cosa. Estamos hablando de operaciones para capturar gobernadores, para dar órdenes de Claro. arresto, todo lo que Porque es como lo que está en amenaza juego a es. la seguridad de Estados Unidos. Entonces, ¿qué mayor amenaza puedes tener que a la seguridad de tu propio país? Es como si estuviesen ahí, es como con Al Qaeda, ¿no? Es lo mismo. El Comando Vermelho se equipara a Al Qaeda. Entonces, todo justifica
esto. Y México, las zonas fronterizas, bueno, después de lo de Chihuahua, pues está por ver, ¿no? Lo que va a pasar. No sé si vieron hace poco esta declaración del embajador de Estados Unidos en México, que qué pasa, que hemos tenido una colaboración buena y ojalá la podamos reconducir. ¿Y qué pasa con estas manifestaciones? Es como ¿qué señor? ¿Cómo que qué pasa? Que tenían a los agentes de la CIA vestidos, disfrazados de civil en el territorio de otro país. O sea, es que además se hacen los boludos, ¿no? Como dicen ustedes en Río Platense. Sí, Marco, permitime hacer un sí, sí. comentario, porque en este recorrido que hago de los Pete Hegseth, porque no habíamos mencionado, solo había mencionado a Marco Rubio, hoy hace un rato publica un tuit de respaldo a Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, diciéndole, estamos mirando eh, de cerca el Departamento de Guerra, dice, y la coalición contra el Cártel de las Américas. Habla de un tal Cártel de las Américas, estamos hablando del SHIELD, ¿no? Del escudo de las Américas. Bueno, estamos mirando de cerca porque no puede caer el gobierno de Bolivia y Bolivia no puede volver a ser un gobierno narcoterrorista. Amenazando directamente con que si el conflicto popular que hay en Bolivia termina con ese gobierno, se van a meter. Eso dice Pete Hegseth, caso Bolivia. Trump, vamos con Cuba. Los dos, Marco Rubio y Trump, Brasil, México. Es todo Colombia. Pero es todo. Trump hace un tuit sobre Colombia. Ahora vamos a hablar un segundo, creo, de Colombia. Es tan abierto, es tan obsceno, que me parece que me da la impresión de que los actores de la izquierda latinoamericana todavía no están respondiendo al nivel de lo que deben responder. Claro, no sé bien cómo sería la estrategia, pero claramente debería ser una estrategia colectiva, ¿no? Porque no puede ser que sean Claro. solo el presidente por la CELAC, que es Uruguay, ni siquiera ha citado a una cumbre por este tema. Porque uno podría decir, Estrategia bueno, vamos a juntar colectiva y a... estrategia creativa, porque no te estoy diciendo, existe toda una serie de operaciones con las que se podría responder, pacíficas, colectivamente, económicas. Está difícil. ¿Quieren hablar un minuto de Colombia? Porque nos estamos quedando, me parece que con poco tiempo. Si quieren cerrar con Colombia, bueno, ¿qué les pareció la primera vuelta y el resultado de la Espriella comparado con el de Iván Cepeda? Que por cierto, un número récord de votos para la izquierda colombiana, más que Gustavo Petro en su segunda vuelta. Muy peleado, muy peleado. Evidentemente tuvo muy buen resultado y se enfrenta a una combinación aritmética compleja, ¿no? La de la Espriella con Paloma Valencia. Para mí, esperemos que logre desatar una gran campaña de miedo en cuanto a lo que representa de la Espriella, con capacidad de movilizar y sumar un caudal de actores desde que no votaron hasta que votaron a fuerzas de centro y logre un poco ponerse en el lugar de gran referencia contra un modelo como de la Espriella, digamos, un poco como lo de Janet Jara, pero que en el caso de Colombia no viene con el amargo presidente que había antes, precedente, iba a decir, me salió presidente. O sea, tiene a su favor el viento que le da Petro. Janet Jara tenía a su favor no mucho, digamos. Entonces hay que ver si eso se logra hacer esa suerte de gran empuje y odisea quijotesca para sacar 9 puntos porcentuales, que es lo que necesita Cepeda en estas 2 semanas y media que le quedan. Nada, ya. Eh, Al principio me pareció un golpe, porque yo esperaba que Iván Cepeda saliera en primer lugar con una cierta diferencia, pero también esperaba ciertamente que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia estuviesen mucho más pegados. O sea, una distribución, una aritmética, como estaba diciendo Marco, más parecida a la elección anterior. Y acá es como que se adelantó la segunda vuelta, la primera vuelta hay un colapso total de Paloma Valencia a favor de la Espriella. Ahora, la vez pasada hubo 21 millones de votos, esta vez hubo 24.
de los 2 millones de votos más que hubo, Iván Cepeda capturó más de 1 millón de votos, ¿no? Porque tuvo más de 1 millón de votos más que los que tuvo Petro, ¿no? 9.600.000, creo, contra 8.600.000. O sea, casi poco más de 1 millón de votos por encima de lo que tuvo Petro, y un porcentaje, por cierto, mayor, 40.7, Petro había tenido 40.3. Lo que es cierto es que en la elección que ganó Petro, en la primera vuelta, los dos candidatos que le seguían estuvieron parejos entre ellos, y ahora eso no sucedió, y eso le permitió a De la Espriella tener esta ventaja. Ahora, Petro la vez pasada subió 10 puntos de una vuelta a la otra, ¿sí? Y si nosotros lo miráramos en términos absolutos, es decir, ¿cuál fue el rendimiento de la candidatura del Pacto Histórico? Bueno, Iván Cepeda hizo una elección igual o incluso mejor a la de Petro, en términos relativos y en términos de captura absoluta de votos. Eso es así. La derecha aprendió de esa elección, me da la sensación de que el electorado fino de la derecha que dijo, vamos a votar al que tiene chance. Y genera un efecto que es hasta psicológico. Ahora, no está para mí el partido definido, y creo que tiene esos puntos para crecer Iván Cepeda. Así que en buena medida me parece que la campaña no es una campaña, no es un partido perdido ni por asomo, y la campaña puede darle la victoria a Iván. Hay algunos elementos más finos que estarán estudiando, me imagino, en el comando de Iván Cepeda, como por ejemplo, dónde, porque el voto es voluntario en Colombia, dónde estuvo flojo, si en los circuitos más de la costa donde le favorecía, o los circuitos juveniles. Hay una cantidad de situaciones que hay que analizar, ¿no? ¿Quiénes votaron menos? ¿Quiénes votaron menos? Más para ir con los microdatos, de alguna manera, enfocando la campaña. Pero en el grosso modo, me parece que tiene que capturar lo mismo que capturó Petro la vez pasada, de los votantes que no son directos en la primera vuelta. ¿Y tiene de dónde capturarlo? Sí, porque hay una parte que no se movió de Paloma Valencia de las piezas en la primera vuelta, que creo que tiene algo que ver con su candidatura a vicepresidencia, una especie de una estrategia más hacia el centro, si se puede decir. Y hay otros votos, lo de Fajardo, en fin, todos esos que van para atrás, que De la Espriella es muy Milei, muy trumpista, ¿no? No Y luego necesariamente están cae todas también. esas 20 millones de personas que no votan en Colombia. A ver si logran movilizar ese voto nuevo, gente que pues se va a levantar el domingo 21 de junio y va a votar. Si eres colombiano y no votas, por favor, hazlo por Macondo. Eso ya pasó la vez pasada también, un aumento. Eso es. Tenemos que cerrar el programa. Nos vemos el jueves que viene.